¿Sabías que la mayoría de problemas que presentan los estudiantes a la hora de aprender se deben a vacíos en cuanto a conceptos básicos? Bueno, pues que no te ocurra lo mismo. Mi nombre es Cristian Vélez y les doy la bienvenida a UPS Academy, el canal donde el conocimiento cobra vida. Hoy les traemos un nuevo material elaborado por estudiantes como tú, referente a unos conceptos fundamentales para entender la estática. Muy bien, primero vamos con las funciones trigonométricas. Para ello hay que entender los elementos de un triángulo rectángulo. Ok, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto es aquel lado del triángulo que está directamente enfrente, que se opone al ángulo, este de aquí, y el adyacente pues va a ser el lado que sobre del triángulo. ¿Ok? Ahora, esto depende del ángulo evaluado. Si evaluamos el ángulo de arriba, pues sería el lado que está directamente enfrente, en este caso este de abajo, y el adyacente, pues el lado sobrante. La hipotenusa no cambia. ¿Ok? Ahora, con esto en mente vamos a ver seno, coseno y tangente, que son las funciones trigonométricas. Para ello, esta es la nomenclatura que vamos a trabajar. Sin embargo, les recomiendo aprendérselo de la siguiente forma. Tenemos seno va a ser coip, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, caip, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, Coca-Cola, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, ahora vamos a ver la relación de triángulos. Esto es especialmente útil cuando queremos encontrar algún lado de algún triángulo con respecto a otro que sí conozcamos, siempre y cuando sean semejantes. Y para que sean semejantes, se debe cumplir estas condiciones. Primero, tres de sus lados deben ser proporcionales. Esto hace alusión a las relaciones del rectángulo rojo o el rectángulo azul. Cualquiera de las dos es válida. Practiquemos con unos valores. Tenemos un triángulo 3, 4, 5 y un triángulo un poco más grande de 6, 8 y 10. Ok, 4 para 8 es 0,5. 3 para 6 es 0,5 y 5 para 10 es 0,5. Se cumple. Sin embargo, también puede ser del rectángulo azul. 8 para 4 es igual a 2, 6 para 3 es igual a 2 y 10 para 5 es igual a 2. Se cumple, son proporcionales. Ok, ahora, otra condición es que tienen dos lados proporcionales y un ángulo igual. Tenemos el triángulo rojo y el azul. El rojo tiene lado de 30 y lado de 40. El azul también lado de 30 y lado de 40. Ambos son proporcionales, eso está claro. Sin embargo, la apertura entre ambos lados proporcionales no es la misma y debe ser igual esa apertura, es decir, ese ángulo para que sean semejantes. Ok. Y la tercera condición hace alusión cuando presentan dos ángulos iguales. Cuando presentan dos ángulos iguales, básicamente todos sus ángulos son iguales, puesto que si tenemos beta y alfa, pues el tercer ángulo va a ser la resta de 180 menos beta menos alfa, pues la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y si tenemos la misma condición para ambos triángulos, pues sus tres ángulos son iguales y por ende sus tres lados son proporcionales, regresando a la primera condición. Ok, ahora vamos a ver el ángulo de inclinación conservado. Si tenemos una línea inclinada, en este caso la azul, y esta genera un ángulo con respecto a la horizontal, pues en cualquier punto de esta línea inclinada, si se desprende una línea perpendicular, es decir, que forme 90 grados, pues esa nueva línea con respecto a la vertical forma el mismo ángulo que formaba la línea inclinada con respecto a la horizontal. Esto puede ser de forma inversa. Una línea inclinada forma un ángulo con respecto a la vertical y de esta línea inclinada se desprende una línea perpendicular y esta nueva línea genera un ángulo con respecto a la horizontal que es exactamente igual, que es congruente, es decir, de la misma proporción que el primer ángulo. Ok. Continuemos. Ahora, tenemos esto. Si el ángulo abarca todo el primer cuadrante, 90 grados. Si abarca los dos cuadrantes, 180 grados. Tres cuadrantes, 270 grados. Y si da una vuelta entera, es decir, los cuatro cuadrantes, tenemos 360 grados. Ok, vamos a ver ángulos alternos opuestos por el vértice y complementarios. Para esto tenemos este gráfico, una línea inclinada que es la negra y dos líneas paralelas. Ok, aquí si nos observamos tenemos la segunda condición, 180 grados desde aquí hasta acá. Ahora, si el ángulo formado entre la línea inclinada y la línea azul es teta, pues a este otro ángulo no le queda hacer otra que ser 180 menos teta. Ahora, ángulos opuestos por el vértice. Como su nombre mismo lo indica, simplemente son ángulos que se oponen entre sí y que comparten un vértice. Por ende, serán iguales. Y ángulos alternos básicamente hace alusión a buscar esta especie de geometría que se asemeja a una Z. Este extremo de aquí de la Z es un ángulo y será el mismo al que el otro extremo del otro lado de la Z. ¿Ok? Esos son los ángulos alternos. Ahora, componentes de una fuerza. Estas hacen alusión a la proyección de una fuerza tanto en los ejes horizontal o vertical. Esto generalmente. Un ejemplo de esto es cuando salimos a la calle y hace mucho sol. Nuestro cuerpo hace una proyección que sería nuestra sombra. Asimismo, se funcionan las componentes de una fuerza inclinada. Aquí tenemos el eje, los cuatro cuadrantes. Tenemos cuadrante uno, 2 y 3 y asimismo fuerzas uno, 2 y 3. Estos básicamente van a ser los cuatro casos en donde se puede presentar una fuerza inclinada. La fuerza uno va hacia la derecha y hacia arriba, la fuerza 2 va hacia la izquierda y hacia arriba, la fuerza 3 va hacia la izquierda y hacia abajo y la fuerza 4 hacia la derecha y hacia abajo. Ahora, la dirección de las componentes pues no va a depender del cuadrante, sino de la punta de la flecha conocida como Z. Pues tenemos aquí una fuerza 5 que a pesar de estar en el primer cuadrante se asemeja bastante a la fuerza 3.
Ok. Ahora, con esto en mente, vamos a saber cómo se determinan las componentes de una fuerza. Recordemos el triángulo. Tenemos la función seno, coip, y despejamos el cateto opuesto. La función coseno, caip, y despejamos el cateto adyacente. Ahora, esto me recuerda bastante a qué? A las componentes de una fuerza. Pues al desglosar una fuerza inclinada en dos, básicamente formamos un triángulo. Tal que tendremos el siguiente sistema. El y triángulo tendrá una hipotenusa que corresponde a la fuerza, el cateto opuesto corresponderá a la componente en y el cateto adyacente corresponderá a la fuerza en X o la componente en X y realizamos el mismo despeje, seno y coseno. De esta forma se determinan las componentes tanto en X como Y de una fuerza. Ok. Muy bien. Ahora, magnitud de una fuerza resultante. Básicamente, una fuerza resultante es la representación de un sistema de varias fuerzas como una sola y tendrá su respectiva magnitud. La fuerza resultante se calcula con esta ecuación y su ángulo con la siguiente ecuación, la tangente inversa de las fuerzas en Y sobre las fuerzas en X. Esto de manera práctica en ejercicios tendremos sistemas de esta forma, básicamente componentes con elementos inclinados y sus respectivos ángulos de inclinación. Ok, ahora, como ya evaluamos, todo elemento o fuerza inclinada básicamente tiene un ángulo, y ese ángulo se puede expresar como un valor en grados, como 45 grados, o como un pequeño triángulo. Pero, ¿cómo este triángulo puede expresar un valor en grados? Pues nos podemos ayudar de nuestra querida función Coca-Cola, es decir, la tangente. Despejamos el ángulo y tenemos que teta básicamente es igual a 53,13 grados. En este caso, 4 es el cateto opuesto y 3 es el cateto adyacente. Ok, cuando realicemos ejercicios tendremos dos opciones. Uno es dejar el valor expresado en grados, es decir, convertirlo a grados mediante ecuaciones o funciones como acabamos de realizar, o simplemente dejarlo como una fracción, es decir, como 4 tercios, en este caso la función tangente. Muy bien, esto representaría la tangente del ángulo. Muy bien, ahora, eso ha sido todo. Les dejo un pequeño repaso para que practiquen y refuercen sus conocimientos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro correo.